Bien, hermanos. Muy buenas noches a todos. Voy a darle compartir pantalla, hermanos. Me dicen si pueden ver una pantalla azul con unas letras blancas, hermanos. Sí, sí, se ve, hermano. Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues eh, a mí me, a mí me tocó el curso número 4 de esta serie de las musas del Escolé. Es un curso un poquito diferente, hermanos, tal vez a lo que yo había visto antes en los tres anteriores. Y a mi percepción, siento que este curso está como aplicado para comunidades que van más avanzadas en ciertas cuestiones. Ahorita vamos a ver por qué. No obstante, son tres partes, hermanos. Vamos a ver tres lecciones del curso. La primera lección yo creo que es la más importante porque sienta las bases de lo que significa ser una comunidad escolar. Y yo creo que tiene gran relevancia porque nos podría ayudar a constituirnos como tal, a poder tener como una mejor estructura o al menos un mejor entendimiento de cómo se puede estructurar una comunidad escolar. No digo que no lo seamos, de hecho, muchas de las cosas, de las definiciones que dan acerca de comunidad escolar o sea, aplican en muchos aspectos a lo que nosotros estamos haciendo. No obstante, esta lección pues ya trae un pensamiento más estructurado, ya con más organización, etcétera. Las segundas dos lecciones yo siento que van todavía más avanzadas. O sea, por ejemplo, en la segunda lección se asume que tenemos un director. Entonces da como ciertas recomendaciones, ciertas características de cómo debe de ser un director de una comunidad escolar. Y la tercera lección habla acerca de cómo compartir nuestra visión hacia las familias que forman parte de nuestra comunidad. Entonces yo siento que o sea, yo les comento esto ahorita porque el tiempo, como ha estado sucediendo, tal vez no nos alcance como para cubrir las tres lecciones, pero que sepan que la lección más importante o la que tiene más sustancia es la primera, hermanos. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en ella. También quisiera que con toda confianza levanten la manita para participar, hermanos. Yo no pretendo estar hablando todo el rato porque esto es más de comunicación, porque hay muchos aspectos que se tienen que discutir entre todos. Entonces voy a comenzar, hermanos. Tengan total libertad de levantar la mano para participar y con todo gusto les doy la palabra. Pues bien, el curso se llama Liderazgo en la comunidad escolar. Y la frase con la cual me gustaría introducirnos es mencionada precisamente en la lección número 1. De hecho, en la lección 1, la maestra, bueno, la directora de esta comunidad escolar de homeschool, ella toma un fragmento de este libro de Dietrich Bonhoeffer que se llama La vida juntos o La vida en comunidad. Es un libro que él escribe en 1938 y pues para los que conocen un poquito el contexto, él estaba pues en la Alemania nazi básicamente, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial. Él escribe un libro acerca de la comunidad cristiana y cómo ha de comportarse. Ahora hay que entender el contexto, no está hablando en un tiempo en el que su comunidad inmediata pues era la Alemania nazi, ¿no? O sea, los alemanes tenían un sentido de pertenencia y de arraigo muy fuerte hacia su nación, eran nacionalistas, pero él habla acerca de una comunidad cristiana, ¿no? Entonces, quiero leer brevemente la porción que toma la expositora en este primer curso y enseguida les voy a mostrar un fragmento más completo para que lo discutamos y más o menos demos algunos puntos de vista de lo que vemos ahí, ¿no? Entonces el fragmento que ella nos comparte dice de la siguiente manera, dice, aquel que ama su propio sueño de comunidad, destruirá la comunidad, mientras que aquel que ama a quienes están a su alrededor, creará comunidad. Lo voy a leer nuevamente. Dice, aquel que ama su propio sueño de comunidad, destruirá la comunidad. Mientras que aquel que ama a quienes están a su alrededor, creará comunidad.
Es un pensamiento muy interesante porque justamente vamos a profundizar en lo que es una comunidad escolé, pero para entender el término, el concepto de comunidad escolé, pues la autora nos dirige primero a entender qué es una comunidad. Y yo creo, hermanos, que al ser parte de iglesias locales, al ser parte de grupos de escolé, al ser parte de grupos de educación en casa, etcétera, tenemos más o menos esta noción de lo que es pertenecer a una comunidad. No obstante, quiero decirles algo y espero que todos puedan llegar a captar este sentir al final de la lección, hermanos, pero en realidad esta lección es muy, muy confrontante por una razón que se menciona justamente en este párrafo y es la siguiente, que si amamos nuestro propio sueño de comunidad, o sea, si tenemos nuestra idea de comunidad arraigada y cualquier cosa que no se adapta a esa idea fija de comunidad, pues de pronto la desechamos, entonces tenemos como que un molde fijo de qué es una comunidad y si no nos adecuamos a ese molde, no estamos contentos, destruimos justamente esa oportunidad de crear comunidad con aquellos que nos rodean. Entonces para participar, hermanos, quiero mostrarles, déjenme darle aquí. Quiero mostrarle la frase completa. Me gustaría que alguien me ayude leyendo el primer párrafo, alguien el segundo y alguien el tercero. Eh, los voy a tomar por orden de cómo me aparecen en la pantalla, hermanos. Hermana Mariana, ¿nos podría ayudar a leer el primer párrafo? ¿Desde cuánto hasta comunidad cristiana? Sí, hermano. Cuanto antes la desilusión llegue a un individuo y a una comunidad, mejor será para ambos. Aquella comunidad que no logre superar una crisis de desilusión, que insista en mantener su ilusión cuando debería hacerla añicos, pierde en ese momento la promesa de comunidad cristiana. Muchas gracias, hermana. Hermano Fer, ¿nos podría ayudar a leer a partir de tarde hasta comunidad, segundo párrafo? Tarde o temprano se derrumbará. Todo sueño de deseo humano que se inyecta en la comunidad cristiana es un obstáculo a la auténtica comunidad y debe ser desterrado para beneficio de la auténtica verdadera comunidad. Muchas gracias, hermano. Hermana Lucero, ¿nos podrías ayudar con el último párrafo? Claro, hermano. Si quien ama su sueño de comunidad más que a la propia comunidad cristiana, se convierte en destructor de ésta, aunque sus intenciones personales sean honestas, sinceras y sacrificadas, mientras que aquel que ama a quienes están a su alrededor creará comunidad. Muchas gracias a los tres, hermanos. Eh, Me gustaría que meditemos un poquito en estos párrafos. Tienen una idea central, hermanos, tratan un tema importante y yo me atrevería a decir, es un tema que no es ajeno ya a nuestra propia realidad como comunidad. Me gustaría que interactuemos un poco, hermanos. ¿Qué es lo que ustedes pueden extraer de estos conceptos? O sea, ¿qué es esta desilusión a la que se refiere? ¿Por qué el deseo humano de querer como tener una idea ideal de lo que es una comunidad puede atentar contra la creación de una verdadera comunidad? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Qué podemos sacar de este párrafo, de estos textos? Adelante, hermana Mariana. Pienso que tal vez uno o el grupo entero, en caso de que tuviéramos así una comunidad, bueno, allá sí la hay en Guadalajara, pero tal vez podremos pensar en querer llegar a ser una comunidad perfecta y pues es algo pues que no va a poder suceder porque va a haber diferencias entre los miembros de esa comunidad y, y de hecho estaba revisando ahora las siguientes lecciones, la 4 y la 5 y hablan de diferentes cosas, pero justamente hablan sobre cuando hay conflictos, ¿no? Eh, que sí es importante, pues, que cuando haya ese tipo de situaciones dentro de una comunidad hay que resolverlas, ¿no? Y pienso que puede ser uno
puntos por los que en cuanto a esa aspiración de ser como una comunidad como la mejor o como una muy buena comunidad, pueden llegar a darse este tipo de situaciones. Muchas gracias, hermana. Sí, muy buen punto. O sea, esa idea que tenemos de querer que nuestro grupo tenga esa pureza, ¿no? O sea, como de decir, este grupo, lo que ya hemos estudiado muchas veces incluso en la propia iglesia, ¿no? Como decir, yo quiero una iglesia perfecta, ¿no? Y en este caso, pues se extrapola a una comunidad escolé perfecta. Adelante, hermano Paco. Bueno, no estoy seguro por cómo luce el libro que esté hablando o acotando la definición de comunidad a estamos ahorita viendo como de comunidades escolé, en donde se está buscando que las familias se unan para formar a sus hijos y necesariamente esto. Creo que aquí es donde se traslapan, habla de una comunidad cristiana. Creo que se traslapan ideas. La idea de que la iglesia es una comunidad de creyentes y que esos creyentes son una gente o esa comunidad misma es una gente que forma, ahora que tenemos esta visión. Entonces creo que pudiera ser que estos son ideas que nosotros vemos en la misma dinámica de las iglesias, creo yo. O sea, como, por ejemplo, he escuchado frases como esta de quien está buscando a llegar esa misma persona, ¿no? Entonces, esa misma reflexión de que cuando uno impone sus propias expectativas a un grupo de pecadores, cuando uno mismo es un pecador, pues es como ilógico, por así decirlo. Entonces, eso, y esa verdadera unidad y unión que hay o sea, ya eso fue como un ejemplo porque es donde más se usa es en las iglesias, ¿no? Pero una comunidad donde también somos creyentes y, o sea, en un sentido es como un grupo parte de la iglesia en términos generales con sus bemoles, y pues aplica lo mismo, ¿no? O sea, si estamos la idea es la correcta. Segundo, pues nadie todos los que estamos ahí somos pecadores, que estamos fallando. Y tercero, uno mismo lo es. Entonces, creo que ahí es donde en la medida a cada uno como superior a uno mismo, este, es en donde realmente se va a dar la unidad. O sea, aplican esos principios que aplican también para la unidad en la iglesia. Bueno, es como lo. Muchas gracias, hermano. Sí, se cortaba un poquito el audio, pero creo que logramos más o menos captar la idea. Dijiste una frase que se ha escuchado mucho y creo que es esta porque no la escuchamos, pero es de que cuando tú buscas una iglesia perfecta, que no vayas para allá porque va a dejar de ser perfecta. Eso es lo que dijiste cuando te congelaste otra vez, hermano. Pero bueno, creo que entendimos el punto. O sea, en realidad, qué bueno que lo mencionas. O sea, este libro está pensado acerca de la comunidad cristiana. De hecho, más bien tendríamos que leer el libro. Tiene 120 páginas, no es tanto, para saber exactamente a qué se está refiriendo Bonhoeffer. No obstante, la frase, de hecho, Jennifer, la expositora, toma la frase y le quita la palabra cristiana, por eso la dejé entre paréntesis, ¿no? O sea, porque ella está como jalando la idea y aplicándola a la comunidad escolar. Pero creo que entendimos lo que comentaste, hermano. Adelante, hermano Lucero. Gracias, hermano. Pues a mí lo que me llama la atención, bueno, es la última parte que dice, mientras
que aquel que ama a quienes están a su alrededor crea comunidad. Creo que como decía también la que expuso, que mientras nosotros sigamos teniendo nuestra mirada en que nuestra comunidad sea para honrar al Señor, para honrar a nuestro Señor y ames, o sea, que tu servicio que estás queriendo darnos sea como buscar que todo funcione bien, que no haya conflictos, que todos aprendan, que vayan al mismo ritmo, lo que a nosotros aquí mismo en nuestra comunidad de los lunes nos pasa, ¿no? No todos vamos igual, no todos entendemos igual, nos necesitamos unos de otros y cuando nuestra mirada está en las personas, en amarlas, en servirlas como nuestro Señor lo hace ahí, yo creo es cuando haces o sea, se centra en el amor, pues tu comunidad, el servicio que estás queriendo dar, no en que las cosas se vean, pues, bonitas nada más o lo mejor posible, sino que busquemos al Señor en todo esto, ¿no? Muchas gracias, hermana. Sí, la comunidad pues finalmente es el espacio donde el Señor nos ha colocado y es un espacio constituido pues bueno, es un espacio donde convergemos personas falibles, pecadoras, que tal vez aprendemos a diferente ritmo, que tal vez nos encontramos en diferente etapa de nuestro proceso educativo, que tenemos diferentes nociones de las cosas, etcétera. Y el punto es precisamente de que no vamos a idealizar una comunidad fuera de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, la idea principal es, ¿qué se va a hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a aspirar a decir, ¿sabes qué? En algún momento va a venir el doctor Perrin y va a haber una comunidad escolar verdadera. Algún momento vamos a tener un diálogo socrático de 20 personas, ¿no? En un banquete, o sea, no, o sea, tenemos lo que tenemos y es eso precisamente lo que debemos de atesorar, ¿no? Entonces, algo que a mí me quedó muy claro en este aspecto es que aquel que ama a quienes están a su alrededor, crea la comunidad en realidad. O sea, la comunidad, y esto me confrontó a mí porque yo, o sea, yo soy una persona poco comunitaria, me considero así, ¿no? No tengo como esa facilidad de crear relaciones, pero finalmente es importante, ¿no? O sea, de alguna manera no tenemos, por ejemplo, pasa con la iglesia, creo que es inevitable mirar a la iglesia, pero cuando una iglesia está en problemas y es una iglesia verdadera del Señor, lo sano es quedarte con tu iglesia y ayudar precisamente a salir de esos problemas. No, o sea, lo que yo considero que en ciertos aspectos es incorrecto, pues es abandonar, ¿no? Es como decir, oye, pues ahí están con sus problemas, ahí quédense, yo me voy a escapar, ¿no? Entonces, yo creo que la comunidad escole, de la misma forma que una comunidad cristiana, que cualquier otro tipo de comunidad, se construye precisamente con esos lazos que unen a, pues, a los individuos que la conforman, ¿no? Entonces, algo que me queda muy claro es que cuanto más pronto, hermanos, logremos superar, logremos desilusionarnos de que las cosas no van a ser perfectas, o al menos que no van a marchar con el plan que tenemos en mente, cuanto más pronto superemos esa etapa, más fácil va a ser poder construir esa comunidad, ¿no? Entonces la idea inicial, hermanos, de esta lección es precisamente esa, es que tengamos arraigada la idea de que es una comunidad, porque precisamente más adelante la misma lección asume que sabemos qué es una comunidad. Y de hecho empieza dando una definición, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es una comunidad escolar? Dice, son grupos educativos normalmente formados por educadores del hogar que cooperan entre sí o tienen esta intención de cooperar entre sí y su característica es que emplean el contenido del currículum clásico y buscan un aprendizaje reposado y contemplativo. Hermanos, yo creo que la definición es suficientemente amplia como para que nuestro pequeño grupo entre dentro de estas características. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo de alguna manera, hermanos, ya cumple
al menos con los principales rasgos de lo que significa ser una comunidad escolar. Entonces, el propósito de esta lección y de las dos siguientes de este curso número 4 es precisamente cómo se va a construir, cómo se va a organizar esa comunidad escolar, ¿no? Entonces, el tema de esta sesión es hablar acerca del liderazgo, pero para hablar acerca del liderazgo empieza mencionando algunos de los retos con los cuales va a lidiar cualquier comunidad escolar. Aquí me gustaría también, hermanos, que participemos. No, no nos vamos a esperar solo hasta las preguntas de discusión. Algunas van a repetir estos mismos rasgos, ¿no? Entonces, ellos mencionan dos retos principales y el primero ya lo tocamos más o menos, ¿no? Y es este. Vamos a tener que lidiar constantemente con la tensión entre cuál es el estado ideal de las cosas, qué es lo que queremos, cuál es nuestra meta y cuál es nuestra realidad inmediata. Entonces, de algún modo, yo me acuerdo que cuando estábamos discutiendo acerca de qué es el escolé y en qué momento se puede tener verdadero escolé, por lo regular coincidíamos los hermanos que lo que tenemos ahorita es un escolé eh, en construcción de algún modo, ¿no? O sea, tal vez todavía no podemos como tener comida, bebida, buena música, en un ambiente al aire libre, con un diálogo socrático, etcétera, pero al menos juntarnos para hacer estos espacios, para poder conversar, para poder tener una plática acerca de lo que estamos aprendiendo, ya es un paso adelante a lo que significa ser verdadero escolé, ¿no? Entonces estamos lidiando con esa tensión precisamente de saber que el estado ideal de las cosas tal vez es uno al cual aspiramos y no está mal aspirar a este. Sin embargo, pues al mismo tiempo permanecemos en la realidad inmediata de lo que tenemos. La segunda cosa que dice, con la cual se va a lidiar en una comunidad escolar, es con la tensión de, pues vamos a enseñar a otros, pero al mismo tiempo, pues no, nos quedan muchas cosas por aprender. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a otros y al mismo tiempo seguir aprendiendo, ¿no? No sé, hermanos, si alguno de ustedes quiera que alguno de estos dos puntos, alguno de estos dos retos se le haya hecho presente de alguna manera particular como para que nos comparta algo, hermanos, o podemos seguir hablando de qué prácticas proponen la expositora para poder, pues, afrontar y superar estos retos. No sé si tengan alguna opinión, hermanos, acerca de estos dos retos, cómo lo han afrontado ustedes o algo, o si no pasamos a las prácticas. Adelante, hermana Aida o hermano Paco. Hola, buenas noches, hermanos. Ay, hermano, pues, gracias a Dios, hermano, este año, pues, ha sido de gran bendición pues, para nuestra familia y para algunas familias que están a nuestro alrededor. Pues, no sé, hermano, cómo ha pasado, pero el Señor nos ha ayudado a tener más estructura en nuestra comunidad con la que estamos trabajando con las familias y los niños. Y precisamente esta tensión que mencionas en los retos se ha presentado muchas veces, muchas dudas, lidiar con la falta de experiencia, con el estudio, con las cosas que ya vemos claras y cosas que todavía no vemos claras, con la necesidad que existe, hermano, de hacer comunidad. Yo creo que uno va pasando estos retos cuando realmente ves que hay familias necesitadas y que es importante y avanzar juntos, no solo, o sea, y no puedes esperar hasta tener todo, como lo decía la frase que pusiste hace ratito, todo perfecto para poder hacer algo. Entonces, eso ha sido un motor, al menos para Paco y para mí, el echar a andar una comunidad experimental y que otras familias, gracias a Dios, se han beneficiado y nos hemos beneficiado mutuamente. Pero bueno, sí, siempre está como esa zozobra de saber si no nos estamos perdiendo todos en algún bosque oscuro, ¿no? O estamos yendo hacia un camino.
Pero bueno, estas sesiones para mí han sido muy, muy alentadoras, la verdad, saber que hay maneras de hacer las cosas y que gracias a Dios creo que vamos avanzando, vamos avanzando muy bien. Obviamente estoy hablando de la comunidad con los niños, ¿no? El trabajo con los niños. El trabajo que hacemos con ellos mes a mes, ahí es donde hemos visto estos retos más presentes, hermano. Muchas gracias. Excelente, hermano. Sí, claro, pues hay este fruto visible, ¿no? De esos esfuerzos. Yo creo que ha sido claro. Verdaderamente, por eso comentaba, ¿no? Que la definición que da de comunidad en realidad fácilmente puede incluirnos, o sea, fácilmente puede incluir este esfuerzo que se está haciendo, el escolé mensual que hacen, las otras reuniones, etcétera. O sea, yo creo entonces que al menos en la definición, pues ya estamos dentro, o sea, ya estamos dentro, pero obviamente hace falta construir más, hace falta adquirir más experiencia, pero aquí hay un aspecto muy importante y creo que lo tocaste casi al final, hermana, cuando dijiste, ¿cómo podemos saber si en realidad no estamos todos, ahora sí que ciegos guiando ciegos, ¿no? Y todos yéndonos hacia un lado. Yo creo, hermana, que de algún modo el Señor, pues tiene sabiduría cuando dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Entonces, de algún modo, si uno dijera, bueno, pues todos están siguiendo a X hermano que está compartiendo estas enseñanzas, ¿no? Que está aprendiendo y todo eso, pero no hay una retroalimentación, no hay una discusión, no hay un diálogo, no hay estos espacios, ahí sí sería muy probable o sería mucho más probable de decir, pues tal vez todos están bien desviados en realidad, ¿no? En el propósito. Sin embargo, yo creo que precisamente el hecho de que exista pues este panel, etcétera, los grupos, los comentarios, ayuda precisamente a que las cosas, aunque no sean perfectas, pues tengamos más seguridad en que si se está avanzando lento, rápido, sí se están como cubriendo ciertos ángulos, ¿no? Entonces yo creo que por eso justamente lo que decías, pues no es algo que se debe de hacer solo, porque uno solo pues no tiene con quién contrastarse, ¿no? Y justamente la educación clásica es dialéctica y para que sea dialéctica tienes que comparar, tienes que poner ideas contrarias para poder sacar una síntesis, ¿no? de las cosas. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo también el expositor es de que una de las cosas con las que se batalla en una comunidad escolar, y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque se supone que estamos persiguiendo lo verdadero, lo virtuoso, lo bello, lo bueno. No obstante, a veces al lidiar con estas tensiones, el espíritu con el que lo hacemos, tal vez, quiero poner un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Pero tal vez un hermano considera que X autor es clásico, otro hermano considera que no lo es, y pues hay una tensión, ¿no? Y hay como un choque ahí de ideas. El punto es cómo lidiamos con esas controversias, ¿no? Y algo que decía la autora es que precisamente para reflejar esa belleza, esa verdad y esa bondad, tenemos que aprender a amar las almas de las personas. O sea, tenemos que aprender a saber que, más bien pues a reconocer, o sea, porque ya lo sabemos, pero a reconocer y aplicar el hecho de que las personas que forman parte de nuestra comunidad son almas vivientes, son seres creados a imagen y semejanza de Dios, que tienen, como decíamos anteriormente, o sea, tienen cualidades distintas a las nuestras, tienen formas de pensar divergentes, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, pero es ahí donde también podemos reflejar esas virtudes de paciencia, por ejemplo, de mansedumbre, incluso de saber corregirnos a nosotros mismos cuando pues cuando algún tipo de aprendizaje no empate con lo que creemos que es verdadero, ¿no? Entonces, justamente el amar las almas, menciona, es algo fundamental para que pues esta comunidad pueda superar estos retos que van a surgir tarde o temprano en cualquier comunidad escolar. Otra cosa que decía, y esta práctica pues atiende sobre todo el segundo punto, ¿no? Que dice cómo lidiamos con esa tensión de enseñar a otros mientras no lo sabemos todo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser a lo largo de nuestra vida en realidad, o sea, nunca vamos a saber a ser ignorantes de algo, ¿no? Y algo que decía, y es una práctica muy buena, yo creo que todos la hemos estado descubriendo, y es que debemos tener una actitud de primer estudiante, o sea, debemos de sabernos ignorantes para poder descubrir, para poder maravillarnos de lo que no sabemos, para poder investigar entonces
y ahora sí poder compartir y poder contrastar el aprendizaje con lo que los demás tienen. Entonces, con esa actitud, pues de algún modo esa tensión se puede mitigar un poco, ¿no? O sea, si sabemos que no lo sabemos todo, que debemos de estudiar, que somos, que el mejor, eh, pues que el mejor maestro es el mejor estudiante. Entonces, de algún modo podemos seguir adelante entendiendo que estas dos cosas pueden ahora sí que caminar juntas una al lado de la otra, ¿no? Y da una tercera práctica y una cuarta, y aquí es algo que ahorita lo vamos a discutir tal vez, hermanos. La tercera dice que debemos amar lo que enseñamos, creo que eso ya lo hemos hablado bastantes veces, pero la cuarta es, y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque les decía que asume que hay un director, etcétera, y dice, hay que requerir que el director de la comunidad tenga experiencia y ellos proponen como mínimo 2 años de estar enseñando en una comunidad escolar o de estar aplicando pues educación clásica en algún tipo de, pues, de institución o de escuela, ¿no? Entonces aquí, hermanos, tarde o temprano yo creo que pues esta comunidad tenía o tiene que tomar cierto tipo de forma, ¿no? Entonces esa es la idea del curso. En sí el curso de eso se trata, de cómo poder pues hacer surgir el liderazgo dentro de la comunidad. Entonces, ¿ustedes qué opinan, hermanos? O sea, de algún modo, yo creo que esto no se discutiría solamente en esta sesión o en este panel, pero yo creo que tarde o temprano, si nuestra comunidad crece, si más familias se integran, si hay más organización, tarde o temprano vamos a tener que llegar y toparnos con estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de esta experiencia o de esta figura de director? Porque las siguientes láminas van a tratar mucho de esto y me gustaría que, pues no sé, hermanos, que den alguna opinión personal. O sea, aquí se vale que se participe con lo que se tenga, hermanos, en realidad. O sea, pues yo creo que todos somos muy nuevos en esto y es aquí donde van a surgir las ideas, ¿no? Y donde van a surgir, pues, estos debates también. Entonces, ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué opinan de esta figura de director en una comunidad escolar? Y más aún, ¿qué opinan de esta experiencia o en qué podría consistir esa experiencia? Sí, adelante, hermana Lucero, y después hermana Micha. Yo creo cuando estaba oyendo los videos, hermano, me venía como a la mente el pensamiento de que allá en Estados Unidos están como ya muy familiarizados con, o sea, hay mucho más escuela en casa allá, hay muchos más como estas comunidades allá, tienen, aunque a lo mejor una mamá no haya sido directora antes, tiene experiencia en comunidades o en haber estado, en haber escuchado. No sé, siento que allá en Estados Unidos tienen más, vivido eso, ¿no? Aquí en México, digo, en nuestra iglesia hay mucha gente dando escuela en casa, pero creo que todavía somos muy nuevos, o sea, apenas hay más recursos, hay más cosas de las que podemos echar mano, que incluso hace poquitos años. A lo mejor no había tanto. Acabo de hablar con una señora que empezó hace 23 años, algo así decía, y realmente había muy, muy poquito, o sea, de donde ella pudiera echar mano para dar escuela en casa, ¿no? Entonces, una de las cosas que me vinieron a la mente fue eso. Y la otra es que yo sí creo que sí, sí tiene que haber alguien que lidere, ¿no? O sea, aquí en nuestro mismo grupo hemos visto, o sea, los que empezaron a escuchar esto, los que empezaron a traerlo, fueron los que pudieron sostenernos un poquito, ¿no? Yo cuando entré, pues yo estaba con los ojos así que no entendía nada, ¿no? Alguien que no sepa nada, pues no puede, o sea, aunque lo que decía, aunque tengas muy buenas intenciones, ¿no?
Y sí pasa, o sea, sí creo que debe de haber como tal alguien que tenga a lo mejor no experiencia de ser director en nuestro contexto, así en nuestras iglesias, pero sí de menos experiencia en un poco más de la visión, este, la visión de una comunidad de enseñanza clásica cristiana, no sé, de seguir a alguien, de haber platicado más con alguien, o sea, sí que tenga un poco más de claridad a lo mejor. Sería esa mi opinión, hermano. Sí, hermana, de acuerdo, pues, ¿qué le puedo decir? No, no tengo una opinión clara al respecto. Yo estoy de acuerdo en que en Estados Unidos están más familiarizados con estas comunidades. Hay escuelas de artes liberales por todos lados, o sea, hay como que más forma de tener un currículum, ¿no? En este tipo de cuestiones y por lo tanto sucede parecido con las iglesias, ¿no? O sea, en Estados Unidos las iglesias hacen una casi como una oferta de empleo, ¿no? Se busca pastor con tantos años de experiencia, bla, 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 con ciertas calificaciones, etcétera, y pues de esa forma funciona, ¿no? Entonces yo creo que de algún modo, tal vez la forma en la que lo plantean las expositoras, pues sí está muy enfocado en su contexto, pero ciertamente vamos a lidiar con la pregunta, ¿no? Como usted dice, pues va a haber alguien, ¿no? Tiene que haber alguien que se encargue al menos de poner orden, de fijar la meta y la visión, o al menos un grupo de personas, porque de hecho en el panel ellas discuten, ¿no? Acerca de que dicen, yo tengo un director, dicen, yo tengo un equipo de directores, ¿no? Otra, yo soy la directora, ¿no? Etcétera. Entonces, pues hay diferentes formas, ¿no? Más bien el punto es que ciertamente tiene que existir, pues, una figura, una cabeza, un consejo, que va a poder guiar, dirigir y sobre todo sostener que la misión se lleve a cabo y que no sea, ahora sí que se acaba la emoción y esto se disuelve, ¿no? Entonces yo creo que justamente para pasar a la siguiente lámina, hermanos, porque vamos a hablar de esto. Perdón, había una participación pendiente, me acabo de acordar. Hermana Mitch, ¿estás por ahí o se levantó la mano por error? Sí, hermano, yo iba a participar. Perdón. Hermano, ¿podría poner la antigua lámina si es tan amable? Sí, en la práctica. Am, Pienso que siempre necesitamos a alguien que nos pueda guiar, ¿no? En cualquier aspecto. Entonces, ya que la escuela en casa es muy nuevo aquí en México. Bueno, hay algunas partes del país que lo ocupan más, pero por ejemplo en nuestro contexto apenas estamos iniciando. Siempre es bueno la guía de alguien que ya haya tenido experiencia, sobre todo porque a veces nos es muy difícil, o bueno, por lo menos a mí, llevar teoría a la práctica. Entonces, cuando alguien tiene esa experiencia de haber eh, aplicado conocimiento, metodología, entre otras cosas, y dices, mira, no es tan difícil, es así, y es padre en comunidad porque hay un acompañamiento. Entonces, también en la práctica número 2, que dice que tener la actitud de coinvestigador, y que la relaciono ahorita con el reto número 2, que es la atención de enseñar mientras aprendemos, es muy enriquecedor, ¿no? Porque lo que yo no sé, otro hermano lo puede saber y nos vamos complementando. Y es algo, pienso que una bendición muy grande trabajar en comunidad en lugar que solo o solo tu familia, porque empiezas a escuchar varias perspectivas que te enriquecen y además tú vas enriqueciendo a otros, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi participación, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana. Sí, sí, muy cierto. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la comunidad hace que el proceso de aprendizaje suceda al intercambio de ideas, ¿no? O sea, y pues justamente es lo que pretendemos aquí. Volviendo un poquito, hermanos, perdón, al punto de esto del liderazgo, las ponentes nos dan nos dicen que
para crear una comunidad necesitamos tener una visión bien fundamentada, ¿no? Entonces, aquí a mí me hizo clic una frase que dijeron, fue la siguiente, y ellas dijeron que podemos decir que nuestra visión es, ¿qué vas a aprender en tu comunidad escolar, no? Ah, pues lo bueno, lo bello y lo verdadero. Ok, pero esto, ¿cómo lo puedes poner en enunciados concretos, no? O sea, ahora sí que en acciones y en hechos que te puedan llevar a lograr ese tipo de aprendizaje que estás buscando. Ellos daban como ejemplo la propia comunidad de la que habla esta Jennifer, no me acuerdo si se llamaba así, pero se llama Paideia Fellowship Homeschool Academy. Y es precisamente, pues me metí a su página y todo eso, y justo tienen delimitada su misión, su visión, casi como si fuera una empresa o una confesión de fe de iglesia, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que de algún modo sí es bueno aterrizar estos puntos porque si nuestra visión es difusa, o sea, si nuestras ideas son correctas pero no están bien cimentadas ahora sí que en cuestiones realistas, ¿no? O sea, en acciones concretas que se puedan realizar, que se puedan monitorear y que puedan suceder una detrás de otra a lo largo del tiempo, en realidad vamos a estar como golpeando el aire, ¿no? Entonces yo creo, hermanos, que es bueno tener discusión acerca de estos puntos. ¿Cómo podemos ser claros en nuestra visión? Bueno, ella daba, por ejemplo, dos aspectos, ¿no? Ella los mencionaba como ejemplos y ahorita quiero que participemos porque son muy interesantes. Ella decía, por ejemplo, tienes que decidir cuál es el hilo conductor de tu comunidad, ¿no? Porque hay diferentes, o sea, de hecho, y yo entiendo que cada hogar aquí a veces pues sigue como un desarrollo distinto, ¿no? De cuál es su enfoque al momento de abordar la educación, ¿no? Algunos han mencionado que se enfocan en la historia y a partir de la historia, pues desarrollan los demás temas, ¿no? Pero otros podrán decir, no, yo la literatura, ¿no? Porque de la literatura encuentro la historia y encuentro la geografía y encuentro, etcétera, ¿no? Y otros dirán, pues el arte, ¿no? O sea, empezamos con el arte y de ahí se desarrolla la historia, se desarrolla, en fin, ¿no? O sea, el punto aquí es que de algún modo nuestra comunidad tiene que, no estoy seguro si decir delimitar, porque yo creo que también puede haber flexibilidad, pero al menos tener definido cuál va a ser el paradigma que se va a seguir, ¿no? Y de algún modo también se podría decir, pues van a ser los tres, pero el punto es que esté claro y establecido, hermanos. Y el tercer punto, bueno, el segundo punto más bien que mencionaba, y este me llamó muchísimo la atención y me gustaría que lo discutáramos, hermanos, y es acerca de cuál es el carácter y ancla de la comunidad. Y ellos, por ejemplo, en su página, y ella lo mencionó, ellos son una comunidad de escuela clásica cristiana, pero son ecuménicos. ¿Qué significa? O sea, significa que puedes admitir personas que se adhieran al credo niceno, es decir, que puedan ser católicas, que puedan ser ortodoxas, que puedan ser protestantes. Entonces, yo lo dejo sobre la mesa, hermanos, porque de algún modo el alcance de la comunidad también se va a definir desde allí. ¿Qué pretendemos hacer con estas lecciones? ¿Van a ser solo bueno, con esta comunidad, va a ser solo una extensión de nuestras iglesias locales? ¿O en algún punto vamos a poder como que asociarnos con personas que estén persiguiendo también una educación clásica cristiana, pero que tal vez no pertenezcan a nuestra misma, no, digamos ahorita nuestra denominación, ¿no? Ya después podremos decir a nuestra tradición cristiana. No, pero al menos estos aspectos, hermanos, ¿ustedes cómo lo han concebido o qué idea han tenido, qué han pensado acerca de estas cosas? ¿Cómo podríamos de las dos, no? O sea, ¿qué nos podrían decir, hermanos, acerca de cuál puede ser un buen hilo conductor? ¿Es necesario definirlo de verdad o se puede dejar así vagamente? Y acerca del alcance y carácter de la comunidad. ¿Qué comentarios podrían dar de estos dos temas, hermanos? Si nadie participa, yo voy a introducir otra pregunta, hermanos. Adelante, hermana. Ya salieron. Era solamente Sentí para... la presión, hermano. Adelante, Dije, tengo que participar. hermana Mick y después hermanos Aida y Paco. Sí. Pienso, hermano, que sí sería importante determinar esto. Bueno, por gracia de Dios estoy
en otra comunidad de homeschool que ya ha crecido un poco, pero sí veo delimitar. Por ejemplo, en el ejemplo de esta comunidad, admiten a personas de otra iglesia, probablemente no son bautistas reformados, tal vez como nosotros, pero sí se lleva un hilo conductor. Y como esas cosas bien definidas que también nos dan la claridad de cómo avanzar y hacer las cosas, ¿no? Siempre es bueno empezar a delimitar y, como usted dice, hermano, establecer lo que queremos, a dónde vamos. Suena muy empresarial, ¿no? Pero pienso que sí es importante hacer la delimitación para que haya claridad eh, en dónde estamos, a dónde vamos y qué queremos en ese sentido. Entonces veo, por ejemplo, en este grupo que Dios me ha permitido también estar, cómo se va llevando este hilo conductor, cuáles son los propósitos, eh, los objetivos y todas esas cosas, ¿no? Que quiera después también ayudarnos a tener esa claridad o el hilo conductor para irlo estableciendo poco a poco aquí. Y bueno, gracias, hermanos. Correcto, hermana. Y qué bueno que tienes oportunidad de, pues, de pertenecer a distintas comunidades, ¿no? También tienes otro punto de referencia que ayuda. Y bueno, tú lo pusiste más, más estrecho, ¿no? Tú dijiste, no son bautistas reformados, yo me estaba yendo a católicos y ortodoxos, ¿no? Pero tal vez empezaríamos desde allí, ¿no? A ver, ¿pertenecen a nuestra confesión, sí o no? O sea, y esto es ahora sí que es una limitante, sí, no y por qué. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después. Hermanos Aidipac. Ok, hermano, yo creo que esta parte sí es fundamental, hermano. Creo que es importante definir tanto la visión y no tanto como empresariales, sino es parte de orden y estructura. Creo que si la comunidad no tiene estructura, no va a avanzar, no puede crecer, no puede ni crecer en ningún sentido. Entonces, es muy, muy básico. Y sobre los hilos conductores, hace poco hablaba con con la coordinadora de los grupos escolé de Estados Unidos y le hacía algunas preguntas acerca de nuestra comunidad y ella, bueno, mi pregunta era, ¿cómo sabes? La comunidad con los niños. ¿Cómo sabes que es una comunidad clásica, en primer lugar? O sea, ¿cómo puedes definir que estás estudiando clásicamente si te unes a cierta comunidad? Entonces ella me dice, mira, hay un abanico bastante amplio en ese momento porque estamos redescubriendo herramientas, pues estos hilos conductores, o sea, cada comunidad sí debe de definir su propia forma de acercarse a lo que mencionas en el primer punto, lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Cómo yo me voy a asegurar que mi comunidad llegue a ese fin? ¿Cuál va a ser mi camino que voy a seguir? Entonces, sí creo que es importante porque muchos, aún dentro de esta sombrilla clásica, podemos diferir de un montón de cosas. Podemos diferir de si tenemos que dar historia de forma, digo, de una manera o de otra, o si tenemos que usar tal o tal herramienta. Ahorita, de hecho, algunas polémicas, ¿no? En ciertos sentidos. Entonces, para la comunidad creo que sí es muy esencial que esto se defina. Sí, yo iba a decir nada más una cosa ahí. Yo creo que también depende del momento de la comunidad. De hecho, justamente este grupo empezó porque ya teníamos alguna información, pero era poca. Y había mucha necesidad y muchas familias queriendo hacer, pero realmente no había casi nadie que tuviera algo claro. Y entonces empezó este grupo, los que estamos ahorita aquí, con el currículo y con todo esto justo para tener una base de una cantidad interesante de padres en las diferentes iglesias que se invitó para que esta comunidad pueda en algún momento iniciar, pero justamente ya estamos viendo el tamaño del problema, bueno, el tamaño de la empresa a la que estamos, pero como veíamos hace un rato, ¿no? O sea, la tensión entre
empezar ya con lo que ya sabes cuando ya hay algo y ya podrías hacerlo mejor de lo que estás haciendo hoy en día y poder ir reemplazando algunas cosas sobre la marcha. Y eso a lo mejor cada quien lo va haciendo en su casa, pero luego dices, oye, pero es que la comunidad aporta lo que estamos discutiendo. Oye, ¿y por qué no hacemos ya una comunidad con los niños? Pero qué, oye, no tenemos currículo en español, clásico, al menos como guía. Pero bueno, los grandes libros sí, pero y empiezan un montón de situaciones en las cuales yo creo que es importante que también, dependiendo de la cantidad de familias y de lo que se sabe al momento, podrías empezar con algo y también involucra que esas familias se acerquen y digan, oye, mira, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues ahorita nos quedamos aquí. Y a lo mejor a la vuelta de tanto tiempo, si tenemos esto, se cumplen estos factores, tenemos tantos, se añaden o aprendemos estas artes liberales o estos otros talentos o esta otra situación, podemos incorporar asesorías así o no sé, fijar algunos milestones en esa visión para decir hoy solamente estamos con esto, pero a la vuelta de tantos años, si Dios quiere, podríamos incorporar esto. O sea, al final, Un plan aunque, estratégico, ajá, ¿no? un plan estratégico que al principio quizás es rudimentario, pero dices, bueno, yo hoy y nosotros o los que estemos en esa comunidad presencial cercanos, decimos, hoy ya contamos con esto y estamos de acuerdo en esto, podemos arrancar de ahí y vamos viendo si el Señor da gracia y los elementos que vamos teniendo a la mano para irlo creciendo. Pero sí, o sea, se vuelve fundamental hacerlo desde si lo quieres, lo más rudimentario, que es lo que ponemos unas 4, 5, 6 familias poniéndose de acuerdo, hasta esto que ya prácticamente es una institución y tiene toda una formalidad, o sea, pero creo que es lo mismo a diferente escala. Gracias a ambos, hermanos. Sí, pues yo creo que, más bien, no, yo no creo. Más bien me gustaría saber qué creen ustedes. O sea, ya tienen más tiempo en esto. Salió como una necesidad de unas cuantas familias en una iglesia local, que después se derivó en la necesidad de otras familias en otras iglesias locales, y ahorita somos al menos de varias iglesias locales, pero pues nada ha salido de lo local, ¿no? De algún modo. Pero, y ciertamente, o sea, ya estamos en no sé qué curso, pero ya vamos varios. Ya hubo un plan, ¿no? Ya hubo también pues, un tipo de currículum de los cursos que estamos siguiendo, ¿no? Y lo vamos completando. Eh, ¿En qué punto consideramos, hermanos? Y yo lo hago como pregunta abierta porque en realidad yo no lo sé y no sé cómo ustedes lo vean, pero ¿en qué punto sería bueno empezar a plantearnos cuál va a ser la visión a futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue después? Si se va a quedar aquí, si se va a extender, como se estaba comentando aquí mismo pues la idea de las panelistas, ¿no? ¿Qué es eso precisamente? De que dicen hablar de una comunidad ya en un sentido más amplio, ¿no? Ya con una estructura, con pues una cabeza que lidere, con un programa, con un currículum, etcétera. Ustedes que seguramente han pensado en eso, hermanos, pero no sé si les gustaría expresar a varios aquí, o sea, ¿qué visión han tenido de esto? ¿Cómo lo ven? O al menos, ¿en qué momento ustedes dirían, saben qué, hermanos? Ya llegó la hora de hacernos estas preguntas y retomar esta lección para ahora sí, en serio, poner la visión en la mesa. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué han pensado de esto? O si quieren, podemos archivar la pregunta para después, hermanos. Pero aquí quiero llegar hasta aquí, hermanos, porque justamente las siguientes dos lecciones, y es lo que les decía, ya son bastante prácticas en un ambiente en el cual ya existe esa visión, ya existe esa comunidad estructurada, ya existe un director y ya existen cosas como cuándo empezamos a comunicar la visión a las familias y qué pasa si los alumnos o padres tienen preguntas. Entonces, yo creo, hermanos, que si quieren, o sea, al menos de mi parte, el tiempo, les comentaba,
La primera parte es como donde venía toda la sustancia, el resto es más accesorio, hermanos, es más funcional y pues yo creo que no podríamos como platicar más de esas cosas porque pues no hemos llegado tan lejos, hermanos, pero de algún modo yo creo que es alentador saber que pues que el material por lo menos lo tenemos, o sea, tenemos hasta cierto punto una guía que nos puede ayudar cuando lleguemos hasta esa etapa, ¿no? Entonces yo creo que es alentador. Alguien podría decir, quizás no creí que se llegara tan lejos, ¿no? Con el proyecto, lo que sea. Aún no hemos llegado tan lejos en realidad, pero no estamos en el mismo sitio donde nos encontrábamos, o más bien donde se encontraban hace algunos años, ¿no? O hace algunos meses. Entonces, hermanos, pues no sé si alguien quiera cerrar con algún comentario, y si no, pues de mi parte, adelante, hermanos. Bueno, nada más hay dirían por ahí, una nota de color. Ahorita estaba platicando Ida de una conversación que pudo tener por ahí con una señora que se llama Lisa something, no se reconoce el apellido. Justamente que pues se empezaron a interesar en la comunidad que se está haciendo aquí con los niños, con las mamás aquí de la iglesia de Guadalajara. Y justamente, pues aquí hay esa inquietud de que hacen falta muchas cosas, sobre todo lo que ya tiene que ver con el desarrollo de las 7 artes liberales, ¿no? El poder estructurar un currículo más adelante y tenerlo más claro, ¿no? Entonces eso es parte de lo que ahorita no se ha hecho, porque como dicen, pues ahorita se ha estado haciendo lo que se puede hacer con lo que hay y conforme se va aprendiendo, se va implementando y había necesidad y luego se añadieron mamás, ¿no? Entonces, lo interesante es que en medio de la plática varias cosas, lo que ya había dicho Aida de que prácticamente la comunidad como se tiene ahorita ya podría calificar dentro de una comunidad que se inscriba en el programa con ellos, que tendría otros beneficios, acceso a otro material e incluso hasta más barato, creo. Bueno, el chiste es que ya podría estar inscrito como una comunidad. Y sé que esa comunidad de mamás de Guadalajara no es lo mismo que este grupo, pero pues estamos de alguna manera vinculados. Varias de las mamás que están tomando las clases ahorita, mamás, papás, pues son de la iglesia aquí de Guadalajara o están directamente en la comunidad, ¿no? Con sus niños participando. Entonces, está ligado. Y por otro lado, también nos decían que algo que ellos nos recomendaban era hacer un plan de estudios que ellos tienen que nos certificaría con un nivel, no me acuerdo X, pero era un plan. No, mira, son estos. Y pues resulta que son prácticamente los que escogimos. O sea, nada más nos hace falta uno que dice cómo evaluar clásicamente, que sé que es el que faltaba, y sobra, entre comillas, el de grandes libros, que es el que nos falta. O sea, ese no estaba ni siquiera, creo, todavía De los básicos. dentro de los básicos, digamos que era como el básico, el plus, ¿no? El del siguiente nivel incluiría eso y otros, ¿no? Pero entonces faltaba ese de cómo evaluar clásicamente, de manera que, ya siendo bien concretos, si ahorita este grupo de los que estamos aquí, nos fuéramos a completar las lecciones que nos faltaron de algún módulo, certificáramos cada uno de los planes y tomáramos el de assessing, el evaluar clásicamente, podríamos recibir la certificación de parte de ellos, de un nivel. O sea, ya estaríamos en para maestros. una certificación para maestros. Entonces, ya eso, ya estamos hablando de un paso adelante de lo que quizás ahorita nos estábamos pensando mientras nos veníamos a conectar hoy, ¿no? Entonces, eso ya es un punto, aparte la posibilidad de registrar el grupo, pero ya son como puntos muy, muy específicos, pero al menos sí mencionarlo para ver que probablemente ahora que estamos platicando, sobre todo con el hermano Fer, que esto es una novedad, fue que ayer, antier, ya no me acuerdo, que se tuvo no, ayer no, el viernes. Entonces, pues es muy interesante y creo que al final el comentario que queda, yo creo que sí es que empecemos a revisar que por la gracia de Dios, pues se ha avanzado bastante en el contenido. Yo creo que también necesitamos masticarlo si es que algo nos quedó así como medio entre líneas, porque sí podríamos, si Dios permite, hacer algo pues con más forma, ya empezar a hacer algo con más forma, aunque quizás obviamente insistimos, todavía no es donde podría ser, todavía faltan algunas cosas,
pero pues empezar a darle, a visualizar el siguiente escalón ya, ¿no? Entonces era mi comentario, nada más para alborotar el gallinero. Muchas gracias, hermanos. Pues creo que es la conclusión que todos esperábamos escuchar. Yo no tengo nada más que decir, yo nada más pues pendiente, ¿no? A cualquier novedad que haya, hermanos, y pues cualquier apoyo, pues por eso estamos en comunidad todos, ¿no? Hermano Fer, voy a concluir aquí, hermanos, si gustan, voy a dejar de compartir mi pantalla. Creo que Lucero quería opinar algo. No, no sé, hermano. Adelante, hermana. Bueno, era muy breve, nada más, que también tuviéramos como claro nosotros que estamos participando en esto. A lo mejor empezamos con la visión de seguir con nuestra escuela en casa nada más, de aplicar cuestiones clásicas en nuestro hogar. Pero la otra es, animarnos a hacer comunidad, o sea, animarnos. Para hacer comunidad necesitamos unos de otros. O sea, a veces, y a mí me pasa mucho como, digo, ay, no, tengo muchas cosas, no tengo tiempo, no, ay, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero, pues, simplemente para hacerlo necesitamos unos de otros, necesitamos animarnos, ¿no? Y saber que si se hacen estas comunidades como muy cuidadas, con objetivos muy definidos, pues yo creo que lo que nuestros hijos pueden obtener de ahí es algo muy bueno. O sea, si hay cuidadas. Yo también estoy en otra comunidad y sí logro ver ciertas cosas, por ejemplo, de que no esté definido como los hilos conductores en cuanto a la doctrina, por ejemplo. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues no pasa nada y la llevamos con los niños, pero sí hay ciertas cosas que dices, me gustaría que esto no sucediera. O sea, no quisiera exponer a mis hijos a este tipo de cosas. Entonces, creo que una comunidad que sí plantee bien las cuestiones, los objetivos, hasta dónde llega, hasta dónde no va a llegar, sí es algo en donde, como decía la que estuvo anunciando, ¿no? O sea, encaja para lo que tú estás buscando para tu familia o no encaja, ¿no? Entonces, sí creo que es muy bueno tener como muy delimitado y también el ánimo a animarnos a ser parte, ¿no? No más querer beneficiarnos de una comunidad, sino ser parte de una comunidad. Sería todo, hermano. Muchas gracias, hermana. Listo, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a concluir entonces aquí. Son 10:12. Vamos a hacer una oración para dar por concluida nuestra sesión, hermanos. Y pues la próxima semana, no recuerdo quién se anotó para ayudarnos con la moderación ya de la última sesión. Hermana Mariana, gracias. De la última sesión de esta serie de las musas. Y creo que ya nos faltaría un curso más, ¿no, hermanos? De lo que habíamos planteado en un principio, el de los grandes libros, para ir revisando las lecciones que lo conforman y organizarnos con la moderación. Y pues concluir, digo, es interesante la sesión de hoy. Nos va a ayudar para plantearnos, digo, ¿se concluye un ciclo? No sé, evaluar que si se quiere seguir haciendo algo, si se frena, se para ya y cada quien a aplicar lo que ha aprendido, no sé, es lo que tenemos que replantear ahora concluyendo este ciclo de estudio, ¿no? Que es
el que habíamos planteado, ¿no? Que sí, como comentaron algunos de ustedes, se comenzó con este esfuerzo, pues con la intención de que pudiéramos aprender juntos lo que es la educación clásica, cómo aplicarla a nuestros hogares y sabiendo que de antemano podrían surgir otro tipo de proyectos, ¿no? De esto. Y pues quizá va a ser el momento, ¿no? De que se den esos otros proyectos, en los diferentes lugares, las diferentes iglesias, no sé. Bueno, ya algunas ya van caminando, como nuestro hermano Paco, nuestra hermana Aida compartían. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Cuáles serían los siguientes pasos y quiénes quieren involucrarse en todo eso. Pero bueno, por lo pronto ya estamos cerca de concluir lo que habíamos propuesto desde un inicio, hermanos, y gracias a Dios por eso. ¿Sale? Vamos a orar entonces para cerrar la sesión del día de hoy. Amado Señor, Dios y Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, por la vida de nuestro hermano Josué, Señor, y la moderación que nos ha ayudado a brindarnos el día de hoy en esta lección, Padre. Te pedimos que nos concedas un buen descanso, Señor, y una buena semana, Padre, en tu gracia, en tu providencia. Que cada uno de nosotros podamos seguir haciendo lo que nos has llamado a hacer, Señor, y de esta manera traer gloria y honra a tu precioso nombre, Padre. Ayúdanos también en nuestras diferentes actividades en casa, en la instrucción con nuestros hijos, a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Danos esa gracia que necesitamos, Señor. Como veíamos uno de los puntos, hay una diferencia entre el ideal, Señor, y la realidad, y a menudo eso puede traer frustración, Señor, a nuestros corazones, pero ayúdanos, Señor, a buscar honrarte a ti, a amar a esas almas que has puesto a nuestro cuidado, Señor, a no estar queriendo imponer nuestros propios anhelos simplemente, Señor, lo que nosotros deseamos, Padre. Seamos capaces de mortificar aún nuestro orgullo, Señor. A veces no es tanto, Señor, la frustración surgida, Señor, por otra cosa, sino por nuestro orgullo, Señor, que desearíamos que las cosas se hagan tal como nosotros lo queremos, Padre. Danos gracias, Señor, para poder tener esto en consideración, Señor, y buscar simplemente seguir cultivando los afectos adecuados en esos corazones que has puesto bajo nuestro cuidado, Señor. Esas almas preciosas que nos han sido dadas como un préstamo, Señor. Te pertenecen a ti, oh Dios, y concédenos gracia para nunca olvidar esto, Señor, y seguir instruyéndoles conforme a tu voluntad, Padre. Tu palabra, Señor, en tu verdad, llevándolos a contemplar lo bueno, lo bello, Señor, que en última instancia concluye en ti, Señor, en tu preciosa y maravillosa gloria, Padre. Te alabamos, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que en otras ocasiones se reúnen con nosotros y no han podido estar el día de hoy, Señor, conectados. Bendíceles también, Señor, y sigue animándoles, Señor, y ayudándoles en medio de sus esfuerzos, Padre, de instruir en casa. Por amor a Cristo te pedimos todo esto. Amén, Señor. Amén.